que podamos escucharla con atención. Que tu palabra sea un llamado, un ánimo, un aliento. Que tu palabra, Señor, sea para renovar nuestro pacto de fe contigo, para continuar el camino bajo tu dirección y con tu bendición en todo y en cualquier lugar donde vayamos. Manifiéstate para bendecir a grandes y a chicos. Manifiéstate para bendecir a hombres y mujeres. Manifiéstate para bendecir nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, cercanos o lejanos, donde quiera se encuentren. Derrama tu bendición. Padre en especial, rogamos por Jamaica, por esta devastación, allí en Dominicana y Haití. Manifiéstate en las islas aledañas. Rogamos tu ayuda oportuna. Y también allí en Cuba, en nuestra tierra, en nuestro pueblo, en nuestra familia. Obra y manifiéstate en medio de las calamidades sociales, en medio de las calamidades, Señor, del ambiente, geográficas y de todas las cosas que hemos ocurrido, Señor, por este huracán. Y obra tu provisión y tu bendición para todos los que han sido damnificados y aún están mal. Manifiéstate para bendecirnos y obra todo para el bien de todas las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor, mis amados. Pueden sentarse. Quiero agradecerles en primer lugar por la bendición de la semana pasada. Celebraron el Día del Pastor. Fue una sorpresa para mí y para la pastora. Y fue maravilloso. Gracias por cada tarjeta, fue muy lindo. Gracias por cada saludo, por cada expresión. Gracias por el trabajo de los chicos. Gracias a aquellos que hicieron el video, se esforzaron por hacer el video y fue una gran bendición. La verdad fue una gran sorpresa que nos dieron y me sentí muy halagado, nos sentimos muy halagados como pastores y fue extraordinario el compartir ese tiempo. Así que les agradezco a todos aquellos que pudieron compartir y darnos una expresión de cariño, de gratitud y de esa bendición también que ustedes han recibido de nuestra parte y más que todo de Dios han recibido. Así que a Dios la gloria y que Dios les provea y les bendiga aún mucho más conforme al 100%, que Dios conforme a sus riquezas en gloria esté obrando en sus familias, en sus hogares y en todas las cosas. Y muchas gracias por toda la bendición que pudimos recibir. Queremos compartir la palabra, los niños se lo dijo la maestra Delvis. Allí en Proverbios capítulo 3, 5 y 6, capítulo 3, Proverbios capítulo 3, busquen su Biblia. Al final, después del mensaje, vamos a estar compartiendo la cena del Señor. ¿Verdad? Así que la Santa Comunión, como le llaman, cena del Señor. Así que en el nombre del Señor invito a que busquen allí y para el final tenga pues para compartir con nosotros. Proverbios 3, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuán importantes estas palabras? Están diciéndonos: depende, pero solo de Dios. Y uno dice: bueno, ¿qué va a pasar? Y hay que depender del dinero. Y yo dependo del trabajo, yo dependo de mi tiempo, yo dependo de las personas que me ayudan, o yo dependo de la familia, o yo dependo de que las cosas marchen bien. No tenga cuidado con eso, no se deje engañar. Usted no depende de eso, usted depende de Dios. Y es necesario que entiendas eso, que Dios es el que produce, dice la palabra, en nosotros tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. ¿Pero de quién se trata? De Dios, no de nosotros. Dice la palabra: por demás es que te vayas te levantes muy temprano y que vayas a comer el pan de balde, decir algo que ya no sirve. Dice: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve de que te esfuerces por algo cuando en realidad de repente no está en el plan de Dios o Dios lo saca de tu camino porque tú no estás listo para recibirlo? ¿De qué sirve? Si nosotros nos esforzamos por agarrar algo, por tomar algo y al final eso que vamos a alcanzar y ya pensamos que lo tenemos, de repente se nos esfuma de la mano y entonces nos decepcionamos y nos frustramos. ¿Sabes por qué es? Por eso, mire.
Porque estamos confiando en nuestras propias fuerzas, porque estás confiando en tu capacidad, estás confiando en lo que tú has planificado. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Nosotros vivimos en un tiempo en que nos invita. Este tiempo está invitándonos a depender de lo visible. Las intenciones de la vida. Y este mundo está diciendo, mira, tienes que depender de lo que hay. Porque si no es eso, no dependas de eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que está haciendo es robar la fe. A veces te lleva, entonces, cuando este mundo materializado nos lleva a depender del dinero. Y a veces cuando usted cae en esa trampa, la trampa de depender del dinero, del conocimiento o de depender de los contactos que tienes, eso te lleva a que la fe tuya no se resquebraje y comiences entonces a pensar y a confiar en lo que te prometieron, a esperar en las circunstancias, a confiar y en descansar en que la economía está bien, a confiar y en descansar de que mi familia está estable, a confiar y en descansar de que mi papá tiene salud o mi mamá está todavía fuerte y todavía provee y tiene un buen trabajo y una buena posición. Y cuando nosotros confiamos y este mundo nos invita a eso, estamos poniendo nuestra confianza en un muy mal lugar. Porque de la noche a la mañana todo se puede perder. Muchas personas perdieron ahora todo. Muchos perdieron lo poco que tenían y muchos perdieron lo mucho que perdían. ¿Y todo por qué fue? En una semana. Toda la vida de logros para que en una semana se fuera todo. Entonces uno dice en estas circunstancias, entonces ¿en quién pongo la confianza? Tienes que hacerlo en aquel que puede controlar todas las cosas. Porque tú no puedes depender, no podemos depender y no somos llamados a depender de las circunstancias ni de las cosas que vemos. Somos llamados a depender de la presencia del Dios eterno y todopoderoso, quien es el que hasta aquí te ha permitido que tú estés. Y el llamado de Dios es esto, a que hagamos un alto o que nosotros vayamos a un nivel más allá de lo que estamos creyendo. Dios quiere una vida completa en dependencia de Él. Aprendamos eso. Dice, fíate del Señor. Fíate del Señor. Con todo tu corazón. Y es importante porque Dios nos llama a confiar en Él. Y confiar en Dios, esto no es debilidad. Depender de Dios no es una debilidad, sino más bien implica un acto de sabiduría. El acto de confiar en las cosas materiales es una necedad. Hoy la tienes, mañana no. Hoy la economía está bien, mañana está en crisis. Hoy hay un nivel político extraordinario, mañana puede ser que cambie todo de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué indica eso? No pongas tus cartas en las debilidades. Pon tu mano, pon tu plan, tu sueño en el que puede controlar todas las cosas y en realidad el que puede guiar nuestra vida a toda bendición. Ponlo en las manos de Dios, porque es Dios el que puede. Hoy tienes salud y mañana ¿qué? ¿Quién lo sabe? ¿Sabe quién es? Dios. No, que tienes buen seguro médico, no confíes en eso, confía en el Dios que no va a permitir que lo uses nunca. Dios permite y nunca uses un seguro médico. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado salud, porque has confiado en Él, porque has descansado en Él. Entonces por eso es importante no confiar en las cosas que vemos, sino aprender a descansar en fe en el Dios quien nos guía, nos bendice y nos está diciendo, confía en lo que está más allá de lo visible. No te dejes llevar por lo que ves, sino trata de buscar la presencia de Dios. No se trata de que quieras controlar todo, porque humanamente nosotros estamos programados para controlarlo todo. Aún en la casa se siente el papá y ¿qué busca? Lo primero que busca. ¿Dónde está el control? ¿De qué? De la tele. O el primero que se siente en el asiento de la sala, ¿qué hace? El control de la tele cerquita. ¿Por qué? Porque, fíjese bien que es un efecto psicológico. Nos gusta tener el control. Nos gusta tener el control de todas las cosas. Que no se nos pierda el detalle. Y eso es un detalle que habla más de nuestro estado emocional, de nuestras expectativas, de nuestras experiencias que queremos dominar, queremos estar. ¿Por qué? Porque creemos que podemos lograr o que tenemos el derecho a dominar las cosas. Y en realidad no nos damos cuenta que las cosas se tratan de Dios. Y eso es cuando tú sueltas el control, cuando aprendemos a soltar el control, descubrimos que Dios es soberano, que Dios es maravilloso,
que Dios no nos abandona, que Dios está en control de todas las cosas, que a Dios no se le escapa un detalle y que Dios puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él la gloria en Cristo Jesús. Amén. Por eso es necesario la confianza más allá de lo visible. Debes confiar más allá de lo visible. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y esto viene del verbo fiar. Descansa, dale lugar a Dios, dale una oportunidad a Dios. A veces le damos oportunidades a las personas, le damos oportunidades a los vecinos, le damos oportunidades a las circunstancias, damos oportunidades de creer y esperar lo mejor de las cosas. Pero, ¿y Dios? La palabra te hace un llamado y nos hace el llamado a decir, dale una oportunidad a Dios. Confía en Él. Dios sabe lo que te está diciendo. Dios sabe lo que te está planteando. Dios sabe cómo es tu vida, cuál es su rumbo, cuál es su camino. Dios sabe las curvas, las subidas, las bajadas, los escollos, los tropiezos, las trampas, los enemigos, las circunstancias, los momentos, las adversidades. Dios sabe todo eso. Pero no. Queremos el control de la vida. ¿Y tú sabes lo que va a pasar mañana? ¿Tú sabes lo que va a pasar la semana que viene? ¿Sabes qué pasará el próximo año? ¿Sabes cómo estarás de aquí a 5 o de aquí a 10 años? No lo sabes. Dios sí lo sabe. Por eso Dios te dice, fíate del Señor con todo tu corazón. Por eso es una dependencia. Fiar, darle la oportunidad a Dios. Es decirle, tienes que aprender a depender de Dios. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que te hace sentir bendecido. La palabra original que emplea para decir confiar es batash. Y la fe batash implica el descanso total, porque me siento tranquilo, porque estoy seguro, porque me siento relajado, porque estoy confiado, porque estoy descansando en que Dios tiene mi vida en sus manos. Y cuando estamos en las manos de Dios, Jesús dijo una promesa extraordinaria. Yo las tengo a mis ovejas y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Así dice el Señor. Por tanto es necesario que nosotros nos pongamos en las manos de Dios. ¿Tienes un plan? Ponlo en las manos de Dios. ¿Tienes sueño? Ponlo en las manos de Dios. Dios te ha bendecido con algo, pon eso en las manos de Dios. ¿Tienes ahora deseos y ganas de triunfar y de lograr? Pon eso en las manos de Dios y deja que Dios ordene y deja que Dios obre. Pero fíjate delante del Señor. Porque si no confías y descansas en que Dios tome el control, en que Dios sea el que encamine todas las cosas, en que Dios dirija, te vas a ir por un mal camino, vas a caer en trampa, vas a recibir frustraciones, te van a decepcionar, vas a recibir golpes. ¿Por qué? Por estar confiando en las cosas humanas. Y es necesario esperar, buscar, entregarse, descansar, como dice la palabra, batash, en la presencia misma del Dios eterno y todopoderoso, quien nos da ese descanso. Dice, venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados, fatigados y cargados, cansados, vengan a mí, dijo el Señor Jesús. ¿Y sabe qué dijo Él? Yo los haré descansar. Dios te hará descansar. Cuando te entregas al Señor, cuando te rindes a Dios, cuando le crees a Dios, cuando esperas en Dios, Él te hace descansar. Que estés tranquilo, no importa cómo el mundo esté, no importa cómo estén las circunstancias, no importa cómo la vida se vaya llevando, no importa que mañana de repente haya alguna situación, no importa qué es lo que esperas o qué es lo que me esperas, ¿qué importa eso? Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, mañana tendré triunfo sobre esa circunstancia o pasaré por el medio de la prueba, pero Dios me hará salir victorioso en medio de estos momentos de adversidades o en medio de los momentos de gozo y de victoria. En medio de eso, en cualquier momento, mi Dios está conmigo y yo le honraré, yo le seguiré, yo creeré en Él y confiaré. Es necesario entonces apoyarse en el Señor. Y esto no implica pasividad. El descansar y entregar el control a Dios no implica pasividad, sino es reposar activamente en las fuerzas de Dios. Yo descanso en el Señor de que Él mañana obrará y proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es una fe que descansa en el Señor. Por eso depender de Dios es confiar más allá de lo visible.
Confiar no es pasividad. Es algo de pensar de que Dios está haciendo algo. Quizás hoy estés en un proceso y el proceso no es bueno y parece que es dificultoso y tal vez las circunstancias pueden parecer que están golpeándote, que están dañando y que puede ser que las circunstancias parezcan que estés ganando y puede ser que creas que, estoy perdiendo el ánimo, estoy perdiendo en medio de lo que yo necesitaba, estoy perdiendo en las situaciones de la vida, estoy perdiendo por medio de las situaciones que se han presentado, me siento que estoy perdiendo, que estoy desvaneciendo, que estoy en desventaja. No pienses así negativamente, simplemente piensa de que Dios me está atravesando o está permitiendo un proceso en mi vida y saldré victorioso en medio de este proceso porque Dios siempre está haciendo algo y Dios siempre tiene el control porque es mi Dios. Eso es importante que nosotros lo esperemos de Él. Apóyate en Dios con todo tu corazón. Cuando la palabra menciona fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El corazón creemos que es el centro de las emociones, ¿cierto? Y cuán importante que las emociones a veces nos dominan. Las emociones crean pasiones en nosotros que nos permiten ir hacia adelante por medio del impulso. Y si reaccionamos por los impulsos de la vida o reaccionamos por los impulsos que nos inspiran las circunstancias, allí estamos fallando porque vamos a cometer errores y vamos a tomar decisiones que no van a ser correctas. Pero cuando nos apoyamos en la presencia de Dios y le entregamos al Señor cada detalle, entonces allí Dios va a obrar de una manera milagrosa que nos va a hacer sentir confiados a pesar de lo que el mundo alrededor sea negativo. Yo estaré en la presencia de Dios, descansando en que Dios no va a perder el control. Por tanto, mi vida está bendecida en cualquier tiempo. Por tanto, no dejes que las emociones controlen tu vida. No dejes que las emociones controlen tu vida. Deja que Dios controle las emociones en tu vida para que seas bendecido. Porque cuando Dios controla tus emociones, es entonces que en medio de la adversidad tú tendrás una respuesta. Y dice la palabra, y daré por respuesta a mi avergonzador, a lo que intenta dañarme, a lo que intenta arruinarme, a lo que intenta hacerme sentir vencido, a lo que intenta atormentarme, y daré por respuesta a eso que viene contra mí, que en su palabra, en el Dios Todopoderoso, he confiado, he descansado, estoy firme, estoy creyendo y me mantendré en el Todopoderoso. Cuán importante expresar la palabra de Dios. Confiar no es entender, es descansar en el carácter de Dios. No necesitamos entender las circunstancias. A quien necesitamos entender es a Dios que nos está diciendo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos, como decía el salmista, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que en medio de tus circunstancias, en medio de tus procesos, en medio de todo aquello que tal vez no sea bueno hoy, declárelo en el nombre de Jesús la promesa. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio, mi refugio es el Dios de Jacob. Abraham no creyó, dice la palabra que Abraham creyó, pero Abraham no entendía en principio. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué sucedió? Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham salió sin saber a dónde iba y no tenía un mapa. Sino lo único que tenía acá era una palabra, una promesa. Dios le había dicho, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y el que te bendijere, bendeciré, y el que te maldijere, maldeciré. Y Abraham creyó que a partir de sus lomos, a partir de él, iba a haber algo maravilloso para su vida, para su familia, para su generación. Y él creyó que él era un precursor por una razón. Dios le dijo, eres un precursor. Dios lo escogió. Y Abraham creyó que él era un elegido. Abraham creyó que debía pasar por procesos. Abraham creyó en la palabra del Dios a quien se le había revelado, el quien se había presentado, el quien le había hablado y el quien le había dado una promesa de bendición no solo para él, sino para todas sus generaciones y todos los que se acercaran a partir de él en su vida. Él creyó eso y él esperó y descansó en Dios y él esperó. Abraham creyó en la palabra de Dios. Abraham creyó en el propósito de Dios. Abraham creyó en el camino que Dios iba a trazar. Abraham creyó en los procesos y en el propósito de Dios. Vas a recibir bendición, le dijo. Pero Abraham sabía que había procesos.
Y en cada proceso de su vida lo encaminó diciendo: Dios está conmigo. Y cada momento que vivió, si usted lee la Escritura, fueron dificultosos. Y tardó muchos años para que llegaran las bendiciones. Y caminó, y tuvo situaciones, y hubo oposición, y tuvo contratiempos, y hubo problemas familiares, y hubo circunstancias, y hubo un pedido a Dios delante de la presencia de Dios que fue dificultoso. Y Abraham, con todo y eso, con todas las circunstancias, él siempre dijo: Dios me llamó, yo soy un escogido. Yo tengo un Dios todopoderoso, ese Dios se me reveló a mí, Él tiene un plan y yo voy a caminar a partir de lo que Él me dijo. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Yo le creo a Él, yo voy a caminar, yo voy a andar, voy a permanecer, voy a creer, voy a seguir, voy a perseverar, no voy a retroceder, voy a ir en pos de lo que Él me dijo, voy conforme a su plan. Y Abraham se mantuvo, y Abraham fue, y Abraham recibió la bendición. Tardó, pero llegó, no cuando Él quiso, sino cuando Dios expresó su plena manifestación, porque era necesario alistar su carácter, alistar su vida para todo lo que iba a venir después. Dice la palabra: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe de Abraham fue por obediencia, no fue por vista. Y a veces nos movemos por eso, por la vista. Si te dejas llevar por la vista, vas a perder, porque vas a descansar y a confiar en lo que ves. Y hay detalles maravillosos que solamente se ven desde la revelación del Espíritu Santo de Dios, cuando Dios te dice: ese es el camino. Y a veces el camino que Dios nos muestra no es el más fácil, es el dificultoso, no es el más cerca, es el más lejos. No es el camino más cómodo, sino el camino que a veces lleva muchos contratiempos. Cuando Dios dice: agarra por ese camino, ve, porque el camino de Dios es mejor que aquel que tú has pensado que es. El camino de Dios es tan importante porque la fe verdadera se demuestra cuando nosotros seguimos confiando, aun cuando haya señales que son negativas, aun cuando haya aparentemente respuestas que te están diciendo: sigue hacia otro lado. Dios te indicó: siga por el camino ese, porque ese camino te va a llevar a la bendición, a que se cumpla el plan y el propósito de Dios. Por eso la fe ve al invisible a Dios obrando. La fe ve a un Dios obrando en medio de las circunstancias. La fe ve a un Dios extraordinario aun cuando haya enemigos alrededor oponiéndose. Dice la palabra de Dios: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Está hablando de Moisés. Moisés se sostuvo en su experiencia de vida, sosteniéndose en la presencia de Dios. Y confiar, descansar, depender de Dios es eso. En ti confío, Señor, y me sujeto de tu mano. Hay escasez económica, sujétese de Dios. Hay situaciones de la familia, no confíes en que lo puedes arreglar, confía en el Dios que puede obrar y que conoce cada corazón. Hay expresiones públicas o hay expresiones sociales que están diciendo de que no vas a poder. Confía en que no eres tú, confía en que no son las circunstancias, confía en que hay un Dios eterno y todopoderoso que te está diciendo: no creas esa mentira, aquí viene la bendición, siga hacia adelante, confía y descansa que hay un Dios que está obrando a tu favor para que en el tiempo oportuno recibas la plena bendición. Por tanto, es necesario que hagas como cada uno de estos hombres. Soltó el control. Moisés soltó el control. Es necesario. Por tanto, tú tienes que soltar el control también. Por una razón. Cuando te apoyas en tu propia prudencia, te vas a cargar de estrés. Te llenas de cargas, te llenas de estrés, porque lo más extraordinario es que Dios te va a dejar. Yo puedo con esto. Señor, gracias, te pido la dirección para hacer esto que mañana voy a hacer. No, ya dijiste que lo ibas a hacer. Mañana lo planificaste. No contaste: Señor, ¿es mañana el día en que yo debo ir a este lugar? Dame una señal, bendíceme. Y si es tu voluntad que yo vaya a este sitio, guíame. Pero si no es tu voluntad, hazme ver, entender, creer y descansar en que me estás diciendo: no vayas. Porque todo depende del tiempo. Pero cuando nosotros creemos que las cosas se van a dar, es aquí cuando caemos en frustraciones, caemos en indecisiones, caemos en complicaciones
y no nos damos cuenta que fallamos. Y después comenzamos por dentro, me fallaron, ¿qué fue? ¿Por qué fue? ¿Cuál fue la situación? Me irrespetaron. Te sientes como que te faltaron el respeto, porque no hay nada peor que de repente te digan que va a haber algo y cuando tú vayas no hay nada. No hay nada peor que confíes en que alguien te dijo una palabra de que te iba a dar algo, o que ibas a encontrar, o que ibas a recibir, o que ibas a estar, y de repente cuando el momento en que tú necesitabas, y esa palabra no estaba, se perdió todavía, la persona no estaba, la cambiaron de puesto, o ya no está, o qué sé yo, pasó algo. ¿Cómo te sientes? ¿O cómo nos sentimos? Decepcionados. Porque en lo que tú confiabas y descansabas y esperabas que siempre iba a estar, justo el día en que tú lo esperabas, dejó de estar. ¿Sabes por qué ocurre? Porque tú no sueltas el control. Porque es necesario eso, que sueltes el control de tu vida. Tu vida no debe depender de ti. Tu vida no debe depender de un esposo o de una esposa, o de un padre con dinero, o de una madre con dinero, o tu vida no debe depender de que tienes salud, o tu vida no debe depender de que el gobierno está bien, tu vida no debe depender de que la economía está en alza, tu vida no debe depender de un huracán, tu vida no debe depender de una política, tu vida no debe depender de situaciones externas de la vida, ni de cosas, tu vida debe depender de Dios eterno y todopoderoso. Que dependas de Dios, porque es Él el que te ha dado la vida. Es Dios, estás aquí, estás escuchando, porque ha sido Dios, dice la palabra, por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Grandes son cada mañana, y grande es su fidelidad. Por eso apoyarse en uno mismo es tratar de sostener con las fuerzas, y tus fuerzas, nuestras fuerzas, son fuerzas limitadas. Pero no te das cuenta de algo más, que mientras tú no sueltes el control de tu vida y entiendas que se trata de Dios, tú vas a retener tu bendición. Señor, no llega bendición y dame bendición, y eso hay problema, y hay crisis, y hay... Pero es que tú no sueltas el control. Pero bendíceme, Señor, hasta que tú no sueltes el control. Una vez le dije, y vi por YouTube, cómo agarraban a hay unos monitos, bien simpáticos, en el África, pero lo fácil que lo agarran. Le ponen o una banana o le ponen maní, y el monito, por un huequito bien estrecho, el monito mete la mano, agarra, y después quiere sacar, pero no puede. ¿Sabe por qué? Porque no quiere soltar lo que tiene. Tiene la banana o el maní y él intenta sacar y no puede, y grita, y brinca, y llora, y se desespera, y van y fácilmente lo atrapan. Así de sencillo lo atrapan. Y ya está, para venderlo, no sé para qué, para comercializarlo, para miles de cosas. Pero deja de ser libre. Deja de estar bien, deja de estar en la selva, deja de estar en el mundo para el cual fue creado, deja de estar allí bendecido. ¿Por qué? Porque agarró algo que no debió agarrar. Pero lo peor no es que lo agarró. Lo peor es que no lo quiso soltar, o no lo puede soltar, porque su mente, su capacidad, dice, yo quiero esto que está acá, y está hablando y deseando, y se hiere, se daña, pero simplemente puede sacar sus manos y lo suelta. Tu vida es dañada cuando tú te aferras al control. Y si tú te aferras al control, vas a llorar, vas a gritar, vas a ser frustrado, vas a ser decepcionado, pero te van a atrapar. El enemigo te va a atrapar en tu desesperación. El enemigo te va a atrapar en tu deseo de querer seguir adelante, de vivir, de tener, de emprender, de ser exitoso, de lograr, de buscar, y vas a llorar y vas a sufrir, pero te va a tener atrapado fácilmente, simplemente porque has querido tener el control de tu vida. Y lo que no te das cuenta es que mientras tú quieras tener el control, eso implica que estás diciéndole a Dios, mi plan es mejor que el tuyo, y eso es una ofensa a Dios. Y a veces tú tienes que decirle, Señor, perdón por las veces que he sido atrapado. Pero
¿Cuántas misericordias ha tenido Dios que cuando ha sido atrapado, allí va Dios, suéltalo? Ese es mi mismo amado. Yo lo compré por mi sangre preciosa. ¿Sabe qué te está diciendo el Señor? Deja esa banana. Deja ese maní, déjalo, esa trampa. No mires aquellas cosas bonitas que se da y yo quiero. No, déjalo. El Señor te está diciendo, fíjate en mí con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que ves. No te apoyes en lo que crees que es mejor. Dice la palabra Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón, maldita la varona que confía en el hombre y pone carne por su brazo y cuyo corazón, ¿qué hace el corazón? Se aparta de Jehová. Si tú apartas el corazón de Dios, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? No lo quiere mencionar. Pero no digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Si usted se aparta del camino del Señor, le voy a decir esto: hay maldición para su vida. Si ignoras a Dios, si te apartas de Dios, si te olvidas de Dios, si te alejas de Dios, si no reconoces a Dios, si no buscas a Dios, si no confías en Dios, sé lo que va a haber para ti mañana. La Biblia me lo dice, va a haber en tu vida, en tu casa, en tu familia y en todo lo que hagas, maldición. ¿Usted quiere eso? ¿Qué usted quiere para su vida? Amén. La Biblia también dice, más bendito el varón y la varona que confía en Jehová y cuya confianza es el Señor. Bendito el que puso en el Señor su confianza, y dice la palabra aún más fuerte, para que lo sepan los pueblos, para que lo sepan las políticas y para que lo sepan los partidos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado el pueblo que puso en Dios su confianza. Bendito sea el Señor. Para que sepamos que todo depende de la presencia de Dios. Si controlamos todo, no vamos a dejar el obrar de Dios. Le vamos a dar espacio al enemigo. Dios no obra en la desconfianza. Dios no obra en el impulso humano. Dios no obra en la soberbia. Dios no obra en el miedo a perder. Dios obra en un corazón que se entrega delante de su presencia, porque le declara y le dice: mi Dios, creo en ti, lo que tú tienes es mejor, Señor. Sea lo que sea, los procesos que sea, lo que tú tienes es mejor. Cuando sueltas el control, no es que te estás rindiendo al miedo, al contrario. Soltar el control delante de la presencia de Dios indica que estás soltando tus miedos, estás soltando tu crisis. Cuando te rindes ante Dios, estás soltando tus desesperanzas, estás soltando todos tus temores. El salmista declaró y dice: busqué al Señor. En medio de tribulación, de crisis, de angustia, de perseguidores, de hambruna, de personas que le dañaban o querían dañar, dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Aleluya. Si usted quiere ser libre de todos sus temores, no de uno, de todos, busque a Dios y Dios te va a librar de todos tus temores, de todos tus angustiadores, de todos los que se levantan contra ti, de todas aquellas cosas que vienen contra ti. Dios es el único que tiene el poder y el control para librarte. Dice así la palabra del Señor, Mateo 6:34, Jesús hablando: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Está hablando de basta cada día su propia circunstancia. Déjale a Dios el mañana. Señor, gracias por este día, te bendigo, gloria a Dios por esta bendición de hoy. Pase lo que pase, honraré tu nombre. Y mañana, Señor, honraré tu nombre, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Tú estuviste ayer, Señor, hoy tú estás aquí ahora conmigo.
mañana, Señor, gloria a tu nombre, mañana estarás allí donde yo vaya, porque tú prometiste, no te dejaré ni te desampararé. Gloria al que vive. Santo es el Señor. Por tanto, depender de Dios es reconocerlo en todo. Dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuáles caminos? Todos. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Reconoce a Dios en todo lo que estás pensando. Reconoce a Dios en todas tus acciones. Reconoce a Dios en todos tus proyectos. Reconoce a Dios en los planes de la vida. Reconoce a Dios en aquellas cosas que estás esperando. Reconoce a Dios, pon allí a Dios. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Dice la palabra, aleluya. Y Él enderezará tus veredas. Bendito es el Señor. ¿No se dan cuenta que Dios tiene un buen plan? Reconócele a Él y dice, ponme a mí. Y aunque por allá esté torcido el camino, dice, yo lo voy a enderezar, pero ponme a mí. Ponme a mí. Y se van a levantar enemigos, pero yo los voy a vencer por ti. Ponme a mí. Y te van a poner tropiezos, pero yo voy a hacer que tú te levantes sobre esos procesos. Ponme a mí, dice el Señor. Y aunque se levanten murallas, con un grito de alabanza, de júbilo y de victoria, esos muros se van a caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Reconocer al Señor, aleluya, implica tener una relación de acercamiento con Dios. Tú necesitas una relación de acercamiento con Dios. Reconócelo, implica el hecho, dice Yadá. Y la palabra Yadá es una relación íntima. Considerar a Dios todos los días. Tenerlo en cuenta en cada momento. No solo mencionarlo. Y tú le pides a Dios, sí, le pedí, Señor, guíame hoy. Eso no es mencionar a Dios. Cualquiera menciona a Dios. Un ateo hoy menciona a Dios. Reconocer a Dios es ponerlo en cada momento. Entregarle tu vida, tu ser, tus detalles, tus virtudes, tus defectos, tus fuertes, tus debilidades. Eso es ponerlo a Dios en primer lugar. En tus planes, tus sueños, tus deseos, tus anhelos, reconócelo a Él. Reconócelo, porque cuando depende de Dios, allí Dios va a obrar, Dios va a manifestar. Cuando le cuentas a Dios tu plan y le pides la dirección y le pides aprobación a Dios, dame tu aprobación, Señor, y esperas en Él y escuchas su voz y te rindes a su voz, es entonces cuando tú recibes respuesta de Dios. Tienes que decirle, hazme sensible a tu voz. El buscar a Dios constantemente nos crea una sensibilidad de tal manera, cuando estás rendido y has soltado el control, que vas a sentir una sensibilidad en el Espíritu Santo, que vas a saber cuando Dios te dice, no toques eso. Y tú dices, Señor, parece bueno. Sí, pero es una trampa. Y simplemente usted retrocede y dice, no, gracias, dejo pasar hoy. Y el día que te habían dicho, mañana es el día perfecto. Eso dijo el hombre. ¿Qué te dijo Dios? No toques eso. Como le dijeron a Eliseo. Cuidado, hay muerte en esa olla. Y era que habían echado unas hierbas que eran amargas y venenosas. Y Eliseo fue el que advirtió al profeta. Dijo, hay muerte en esa olla. Porque Dios le había dado un discernimiento diferente porque buscaba a Dios cada día. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque muchas veces el enemigo pone ollas exquisitas de bendición. Y nosotros, hambrientos de éxito, hambrientos de logro, hambrientos de ver las cosas prosperar, hambrientos de que las cosas salgan, y uno dice, al fin, ahí está. Pero no escuchamos la voz de Dios que nos está diciendo, hay muerte en esa olla. Hay muerte en esa olla, no comas de ahí, no pruebes de ahí, no te acerques ahí. Por eso el buscar a Dios es importante diariamente, porque cuando Dios dependes de Dios, estás entregando tu vida y Dios va a dirigir cada momento, cada detalle. Y es Dios quien te va a dar el plan del día para que lo cumplas conforme a lo que Él está expresando. Dice la palabra del Señor
Allí dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Qué hará Dios? Hará que todo obre para bien. ¿Qué hará Dios? La revelación de su palabra para que no caigas en trampa, para que seas librado de circunstancias, de tentaciones, de peligros, de procesos que no vienen de la voluntad de Dios. ¿Qué hará Dios? La manifestación de cobertura sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. ¿Qué hará Dios? Que se cumplan tus sueños conforme a su voluntad. ¿Qué hará Dios? Que se abran las puertas que has estado esperando para que se abran. Pero solo cuando encomiendes a Dios tu camino y confíes en Él, entonces Él obrará a tu favor. No importa los obstáculos, no importa los procesos, Dios es capaz de enderezar cualquier camino torcido, porque para un hijo de Dios, escuche esto, para un hijo de Dios no hay caminos torcidos, porque es Dios quien nos endereza cuando Él nos manda a seguir ese camino. Gloria a Dios. Por eso en el nombre del Señor confía. Dice la palabra, te haré entender, dice el Señor, cuando nos entreguemos, cuando soltemos el control, cuando descansemos en su voluntad, cuando confiemos en tu palabra, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. ¡Qué bendición! Un Dios que va a estar atento a tu camino, atento a tus respuestas, atento a tus reacciones, atento a lo que viene contra ti, atento a las circunstancias, atento a los procesos, atento a los momentos. Cuando pones en Dios tu confianza y dices, yo te haré entender el camino en que debes andar. Porque es sobre ti que voy a fijar mis ojos. Voy a fijar mis ojos sobre tu casa. Voy a fijar mis ojos sobre tu familia. Voy a fijar mis ojos sobre tus hijos. Voy a fijar mis ojos sobre tus labores. Voy a fijar mis ojos sobre tus sueños. Voy a fijar mis ojos en todo lo que hagas. Porque eres mi hijo. Gloria a Dios. Por eso es necesario elegir a Dios. Descansar en Él y depender. Depender de Dios no es una opción para los momentos dificultosos. Depender de Dios es el llamado que Él te está haciendo hoy y que lo haga para toda la vida. Así que a partir de hoy, comienza a descansar. Suelta el control. No caigas en la trampa, no seas atrapado. Pon a Dios en tu corazón. Dile, Señor, a partir de hoy, escucharé tu voz, miraré conforme a la fe, andaré en el camino que me digas que debo ir y descansaré, que aunque todo parezca que está al revés, confiaré en que algo maravilloso tú estás haciendo para mañana recibir la gran bendición que has estado preparando. Amén. Gloria a Dios, sea bendito el Señor. Entonces, ámalo, agradece en todo tiempo, pide su guía, escucha su voz, asume en obediencia, créele, descansa y siempre sirve a Dios con todo tu corazón. Hazlo para su gloria. Hazlo para que seas bendecido. Hazlo para que seas renovado. Te invito en el nombre del Señor que te pongas aquí. Padre, te damos gracias. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra, Señor, nos confronta a cada uno de nosotros. Tu palabra nos hace un llamado, Dios, a esperar, y tú sabes por qué lo has hecho, Dios. Ayúdanos a esperar, no del hombre, sino de tu presencia. No de los gobiernos, sino de tu provisión, la que viene en tu mano. No de las circunstancias, sino de la expresión de tu misericordia para aquellos que te buscan, para aquellos que te honran, para aquellos que se entregan. Mi Señor, bendice a tus hijos aquí y a tu pueblo. Si alguno, oh Dios, hoy quiere renovar su pacto de fe contigo por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, Señor, obra para que haya en él perdón de pecados en esta hora. Si alguno hoy elige, Señor, decir, aquí estoy, Señor, entra en mi corazón. Dile, Señor, tus pecados te son perdonados. En el nombre de Jesús derrama tu bendición
Tu bendición allí en los lugares defectuosos del alma, dañados, heridos, sándalos. Tu bendición en aquellos lugares donde tu palabra está alojada, hazla germinar en bendición. Y bendice a cada persona aquí, a cada niño, cada niña, cada hombre, cada mujer, cada adulto. Derrama tu bendición sobre nuestros hogares. Y toma, oh Dios, el control. Lo ponemos en tus manos para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en todo proceso. Obra tú, Señor, y danos el gozo de descansar, de que si hoy estamos en un proceso, mañana será glorioso conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.